Ahora pues, ahora. Buen día, estimados estudiantes Ok. de la asignatura de formulación y evaluación de proyectos. Es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes para ayudarles en la clase, para orientarles y para que ustedes también pregunten y dar alguna ayuda, una respuesta o se respondan entre ustedes. En estos momentos les voy a hacer una presentación ahí en PowerPoint para que vea más o menos lo que nos corresponde. Ok. Está ahí. La está observando ahorita, Maylin. Observa, Maylin. Observa Está cargando algo, profe, pero no me sale. una presentación que dice ahí ciclo Sí. de un proyecto de inversión. No, no me aparece. Todavía no lo logra ver. No. Bueno. No. Okay. Vamos a ver ahí. Ahí lo está observando. Tampoco. Una pregunta, ¿usted lo está haciendo con un teléfono No o logro ver. con un teléfono o con una computadora? Con mi computadora. Ah, ya. Ok, deberíamos vernos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces Sí, no. voy a hablarle de los objetivos ahorita de la clase. El objetivo de esta clase Bueno. es que ustedes puedan ver, les puedan explicar todo lo relacionado al ciclo de un proyecto de inversión, cómo es que se viene dando. Para eso les voy a presentar aquí esta lámina. Espero que todos la puedan ver. Yo la estoy viendo aquí, que dice acerca del ciclo de vida de un proyecto de inversión. También le llamamos ciclo de vida. Esto está dado por fases, ¿verdad? La primera fase habla acerca de preinversión. Luego está la inversión y sigue operaciones. Estas etapas en la fase de preinversión de un proyecto, lo primero que vemos aquí en esto que dice preinversión, lo primero es la idea del proyecto. La idea de un proyecto. ¿Qué es la idea? Vea, todo proyecto surge porque existe una necesidad. Y esa necesidad es para la gente tiene una necesidad y por lo tanto vamos a hacer un proyecto que vaya a solventar esa necesidad en un 100% o en un determinado nivel de porcentaje. Es decir, que puede ser que vaya a paliar esas necesidades que existen. La idea surge entonces de una necesidad que existe y luego de esa necesidad, la idea y luego el proyecto, la idea de un proyecto. Y luego entonces vemos el perfil de un proyecto. Ahí le recuerdo que en el aula virtual ahí les subí un folleto que está bien resumido todo este tema y ustedes pueden leerlo ahí, pueden estudiarlo para que les salga más fácil a la hora de que vayan a responder los trabajos que le he venido dejando allí. Entonces vemos el perfil del proyecto, luego un estudio de factibilidad y luego un estudio definitivo del proyecto. Aquí vemos entonces todo lo que es el proceso de inversión y el ciclo de vida de los proyectos. El ciclo de vida de los proyectos se concibe como una desagregación sistemática de las etapas comprendidas en el proceso de inversión que incluye fases en cada una de ellas. Es decir, que en el proyecto
tiene un ciclo de vida, pero vamos a tener distintas fases. Ya les decía que la primera fase es la preinversión, la inversión y operaciones. Aquí en la primera fase tenemos la identificación del proyecto. Hay una necesidad, de esa necesidad surge una idea y luego el proyecto. El proyecto y posteriormente se diseña y se evalúa. O sea, antes de poner en marcha el proyecto, se evalúa, pero lo que se evalúa es que si ese proyecto es rentable o no es rentable. Y así cubre las necesidades que corresponden a la idea que tenemos o no. Si ese proyecto a la hora de que hacemos la evaluación no responde a las necesidades o no es rentable, porque acuérdense que los proyectos de inversión deben ser rentables. Ok, la otra es la inversión. La inversión, aquí es donde se prueban los equipos, se prepara todo para la inversión. Ahí está toda la inversión también. Que más adelante vamos a ver la inversión en equipo, maquinaria, y la inversión va a ser fija, va a ser inversión tangible e intangible. Eso lo vamos a ver en temas posteriores. Pero luego está la ejecución. En este proceso de inversión es donde se da también la ejecución del proyecto. En la parte de operaciones tiene que ver con el desarrollo del proyecto y la dirección de las operaciones que se van a hacer ahí. Y al final tenemos la liquidación del proyecto, o sea, el fin, pues. Los proyectos pueden ser en un tiempo, ¿verdad? Puede ser 1 año, 2 años, 3, 5 años, 10 años puede ser un proyecto. Ok. En la preinversión, que es lo que estamos hablando, el costo de los análisis y estudios previos. Necesidad de evaluación de terreno y edificios. Vamos a ver cuáles se van a usar, cómo se van a usar. Y la necesidad, o más bien la estimación de principales variables, que son los costos, beneficios que va a tener el proyecto, costos y beneficios. Determinar, ahí tenemos que ver determinar es decir, la conveniencia que tenga este proyecto, de si se lleva a cabo o no se lleva a cabo. Aquí entró Ever ahorita, vamos a darle acceso. Determinar de la conveniencia si se lleva a cabo o no el proyecto. Para eso hay unos índices que te van a decir si ese proyecto es viable o no es viable. Ya. Ok. La inversión. La inversión es la elaboración del cronograma de inversiones, cómo se va a ir invirtiendo, qué es lo que se va a ir gastando, cómo se va a hacer. El programa de trabajo que se va a hacer en el proyecto. Ejecución del financiamiento. Ya saben que para que un proyecto pueda funcionar hay que financiarlo. Buenas tardes, Ever, bienvenido. Buenas tardes. Necesidades, ¿verdad? Adicionales que surjan durante la implementación de un proyecto. Todo esto tiene que ver con la inversión del proyecto. En el folleto que les he elaborado, que está ahí, está bien claro todo eso y resumido. Ahí pueden estudiarlo. Buenas tardes, Ever. ¿Está viendo la presentación, Ever? Bien. La fase de operaciones. Aquí es la estimación de la fecha de puesta en marcha. De la puesta en marcha, es decir, vamos a planificar todo lo que hemos venido dando, ¿verdad? Lo que hemos venido practicando, lo que hemos venido haciendo, y llegamos a la de operaciones. Estimación de la fecha de puesta en marcha. Ahí es donde se da esa parte, en la fase de operaciones. Los costos previstos para el inicio de las operaciones, es decir, las necesidades de pruebas previas que tengamos, ¿verdad?
Y luego la ejecución y validación de las estimaciones hechas en la etapa de preinversión. Todo esto en esta etapa de operaciones es que vamos a revisar también la parte de la preinversión, la etapa de preinversión. En la fase de preinversión de un proyecto, ya dijimos que tenemos la idea, el perfil de un proyecto, el estudio de prefactibilidad y el estudio definitivo que se le hace al proyecto. Les hablé de la idea. ¿Cómo es la idea, verdad? Decíamos que de la idea surge el proyecto. Detección de una necesidad. Es decir, que hay una necesidad en la comunidad, en la población o en un determinado sector, y si es de inversión el proyecto, entonces nosotros vamos a buscar cómo implementar un proyecto ahí para solventar esa necesidad. Y si es de inversión pública, igual pues el gobierno o el municipal tendrá que implementar un proyecto que va a resolver esas necesidades, pero para eso debe haber una idea, ¿verdad? Y aquí hay una visualización de una oportunidad. Los que están siempre invirtiendo, miran ahí una necesidad y una oportunidad. También está la existencia de una fortaleza, la posibilidad de utilización de activos, es decir, que como vemos ahí, hay en qué invertir, vamos a utilizar nuestros activos para que luego vengan multiplicados, ¿verdad? Es decir, una inversión. El perfil del proyecto. ¿Qué es esto? La incorporación de la idea básica, estimaciones aproximadas de costos y beneficios, sugerencias de proseguir con el estudio, conclusiones, ¿verdad? Es decir, que el principio es el perfil del proyecto que nosotros tenemos que hacer. Y luego el estudio de prefactibilidad. El estudio de prefactibilidad es la identificación y estimación aproximada de forma o en forma desagregada, es decir, dividida pues, en las etapas del proyecto, de los costos y beneficios del proyecto. Identificación de la magnitud de la inversión, es decir, de todas las inversiones, y las posibilidades de financiamiento. El financiamiento puede hacerse a través de el financiamiento que el dinero que tienen los socios de esa empresa que va a poner en ejecución el proyecto, o también si el proyecto requiere de una mayor cantidad de inversión en billete, en capital, entonces lo que tenemos que hacer es buscar a alguien que nos preste, ¿verdad? Y para eso están los bancos. Para eso hay que hacer un estudio también, si conviene o no conviene, si es factible o no. Análisis de probables dificultades que podría encarar el proyecto durante su vida útil. Todo eso lo estamos viendo aquí en la etapa de prefactibilidad. Evaluación de las proyecciones y determinar conveniencia de iniciar los estudios definitivos. Por eso es primero el estudio de factibilidad. Ok, entonces pasamos al estudio definitivo. ¿Qué es esto? Es la reducción del margen de error de las estimaciones de los costos y beneficios del proyecto. Es el margen de error, que puede decir lo vamos a reducir, ¿no? Para evitar pérdida o para qué, o para obtener mayores beneficios durante el proyecto. Financiamiento de los requerimientos de inversión y financiamiento. Aquí es donde cabe lo que le estaba diciendo también, ¿verdad? Que vamos a ver dónde vamos a agarrar el capital para eso. Y las dos fuentes son a través de los socios y a través de las entidades de préstamo, como son los bancos. Estimación de criterios de evaluación de proyecto. Aquí ustedes van a estudiar más adelante un tema que se llama evaluación de proyecto, que es el final en realidad. Ahí estudiamos
TIR, ¿verdad? Que es la tasa interna de retorno. Y también estudiamos el BAN, que es valor actual neto. Esos dos elementos, esos dos elementos, pues nos van a permitir si el proyecto es factible o no es factible. Y luego la decisión de llevar a cabo el proyecto. La decisión de llevar a cabo el proyecto. Ahí entonces es cuando vemos si el proyecto ha atravesado todas estas etapas y se ha venido estudiando, se ha venido analizando y llegamos a la conclusión que ese proyecto es viable, entonces se pone en práctica. Aquí, estimación de criterios de evaluación. Esto que le estaba diciendo son la TIR, la BAN y el costo-beneficio. Son esos principalmente los elementos que se utilizan para determinar si el proyecto es viable o no es viable. Ok, hasta aquí, esto es referido al ciclo de vida del proyecto. Ustedes van a encontrar otros subtemas ahí en el documento que les he elaborado, que está ahí en el aula, en PowerPoint. Y también, una vez que lo hayan leído y hayan visto este video, ahí también a ustedes les va a servir para que puedan resolver las tareas que ya les voy dejando ahí en el área de actividades. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Bueno, de hecho, les quiero hacer resumen pues para que solo ya nos quedemos en la pregunta y respuesta. Aquí esperamos que se hayan cumplido los objetivos de este tema, que era principalmente el estudio del ciclo de vida del proyecto, y hemos visto las etapas en que se viene desarrollando el proyecto y vemos al final pues el estudio definitivo, que es la última fase en donde tomamos la decisión de llevar a cabo el proyecto o no. Ustedes deben estar entrando al aula de clase al menos 2 a 3 veces en la semana, porque ahí les voy a estar dejando actividades para que ustedes las vayan cumpliendo. Hasta aquí le concluimos la clase de hoy y estamos aquí pendientes siempre para la próxima clase. Ya saben que la clase es a las 13 horas del día domingo y siempre les voy a estar enviando el enlace de la clase unos minutos antes. Puede ser que a través del WhatsApp nos pongamos de acuerdo en que no tengamos esa clase, sino que por el nivel de importancia que tenga, pues solamente les envío el documento. Eso lo decidimos luego. Ok, tengan buenas tardes. Ha sido un placer.